Teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Reuben Feuerstein. Un psicólogo de origen judío que nació el 21 de agosto de 1921 en Botosan, Rumania. No voy a hablar sobre la formación académica de este autor. Si es lo que te interesa, te invito a buscarlo en internet, porque a mí me parece intrascendente para el objetivo de explicarte el desarrollo e importancia de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Para cumplir este objetivo es fundamental saber en qué consiste esta teoría. Empecemos por retomar el concepto de esquema, que Piaget define como una estructura mental organizada. Tomemos en cuenta que estos dos conceptos aparecen constantemente dentro de la teoría de Reuben, y esto es porque fue estudiante de Piaget en los años 50. Ahora bien, pensemos al esquema como un panal de abejas, tomando en cuenta dos cosas. 1. El aprendizaje se produce de afuera hacia adentro, y 2. Las flechas que apuntan hacia estos esquemas representan el aprendizaje. En este panal podemos ver el aprendizaje local, que es aquel que no tiene influencias en el esquema. Solo existe un cambio en la conducta. Si antes no sabías cuándo era el natalicio de Benito Juárez, bien, ahora lo sabes, pero este nuevo conocimiento no afecta al esquema. En cambio, si el aprendizaje provoca una serie de ondas en el esquema como el agua al tirarle una piedra, entonces este nuevo contenido está influenciando en el esquema. Entonces estamos hablando de modificabilidad estructural cognitiva. Provoca que si hoy resolviste un problema X, el día que se te presente un problema Y, tú ya vas a tener las herramientas cognitivas que adquiriste al resolver el problema X, y ahora tienes las herramientas para enfrentar el problema y nuevos problemas por más diferentes que estos sean entre ellos. Ahora bien, para entender un poco más esta teoría, vamos a analizar sus elementos brevemente. En este esquema, la S representa la interacción, el estímulo, el ambiente, y la R es la respuesta que se provoca a través del estímulo. Por algunos autores también se le conoce como reacción. Esta respuesta o reacción necesita ser la adecuada, es decir, el sujeto volverá al estímulo la cantidad de veces que sea necesaria hasta obtener una respuesta adecuada. Esto es lo que se conoce como el famoso ensayo y error. Piaget nos dice que además de estos dos elementos, se debe tomar en cuenta la maduración del organismo para comprender el proceso de aprendizaje, pues, a diferente maduración del organismo, diferente respuesta al estímulo. Y Reuben, en su teoría, agrega este último elemento. Conforma lo que se conoce como el esquema de la modificabilidad cognitiva de Feuerstein. Y las dos H de Human, que representan el mediador, que es el elemento más importante de esta teoría, que interactúa entre el estímulo y el organismo, y entre el organismo y la respuesta. Para que se desarrolle este proceso de modificabilidad cognitiva, Feuerstein nos explica que debe existir la interacción entre dos factores, los factores distales y los factores proximales. Los factores distales son aquellos que no dictan de manera directa el desarrollo del aprendizaje, sin embargo, sí influyen en él en mayor o menor medida. Hablar de factores distales es hablar de factores endógenos, de factores endoexógenos, de factores exógenos. Nosotros hemos visto casos de personas con un estatus socioeconómico alto, con un buen balance emocional y que aún así llegan al fracaso escolar. Y por el lado contrario, en la historia humana hay más de un caso de personas con los factores distales en mal estado, es decir, pobreza, pérdida de familiares, y que aún así desarrollan su aprendizaje. Para desarrollar una modificabilidad cognitiva necesitan de la interacción con los factores proximales. Una combinación de los factores distales más el primer factor proximal, que es la carencia de una experiencia mediada, genera una deprivación cultural, que Feuerstein define como la capacidad reducida de algunas personas de modificar sus estructuras mentales, sus esquemas, en otras palabras, una modificabilidad cognitiva baja.
En cambio, si combinamos los factores distales con el segundo factor proximal, que es la experiencia del aprendizaje mediado, tenemos como resultado una persona con una modificabilidad estructural cognitiva alta, que es una persona con flexibilidad. Reuen nos define como tener claro la percepción de sí mismo como de los demás con el sentido de identidad consciente pese a cualquier cambio que se produzca en las estructuras mentales del individuo. Dado que lo que Reuen intenta demostrar en su teoría es el proceso para lograr esta modificabilidad estructural cognitiva alta, nos explica que hay una manera de desarrollar esta experiencia del aprendizaje mediado a través de 10 criterios. Los 3 primeros representan los criterios que debe tener una mediación para diferenciarla de una interacción. Los otros 7 dependen de las necesidades del mediatizado. Pero antes de retomar estos criterios, quiero explicar que Reuen hacía énfasis que este aprendizaje mediado debe partir de los potenciales del alumno. Es por esto que él desarrolló una evaluación e intervención estructural funcional. Él plantea un modo de evaluación dinámica que por sus siglas en inglés se abrevia como LPAD. Esta es una evaluación donde se evidencia el potencial y capacidades del individuo. Ya que se realiza esta evaluación, que no es una prueba, es una valoración, el mediador puede seguir los criterios a partir de las capacidades del mediatizado y ajustarse a él. Retomemos los criterios. Son 10 y empezaremos por los 3 principales. Criterio de intención y reciprocidad. Es plantear una meta desde las necesidades e intereses del mediatizado y generar un estímulo atractivo que a través de la interacción genera una respuesta en el mediatizado. Criterio de significado. Este criterio está relacionado con imprimir valor y energía para que el mediatizado sea tan estimulado que pueda preguntar e indagar de manera más profunda y autónoma. Criterio de trascendencia. Es generar una comprensión de su mundo y de cómo las cosas están integradas, es decir, que no se quede solo con el concepto o el contexto, sea local o a futuro, sino que empiece a generar una interrelación entre todo ello. Ahora bien, los otros 7 criterios, que reitero, se modifican según las necesidades del mediatizado. Mediación de la regulación y control de conducta, generando un ambiente de confianza, de ánimo y de valoración que pueden ayudar en el desarrollo de los procesos cognitivos. Mediación de la individualización y diferencia, que es tomar conciencia de las diferencias y originalidad de cada sujeto. Si bien es cierto que se requiere una serie de requisitos sin los cuales las operaciones mentales no pueden realizarse, también es cierto que cada individuo tiene sus propias peculiaridades de desarrollo, de estrategias y de aplicaciones de operaciones mentales. Mediación del comportamiento al desafío. Abro cita de Reuben Feuerstein. No le enseñaré nada que ella ya sepa, solamente le enseñaré cosas que ella no conozca y también le enseñaré cómo dominarlas. Luego tenemos a lo que algunos autores estudiosos de esta teoría llamarían un 11º criterio, en cambio otros autores lo llamarían como la filosofía bajo la que se tiene que trabajar esta experiencia del aprendizaje mediado. Este se llama mediación de la alternativa optimista. Se trata de realizar esta experiencia mediada a través del optimismo. No se trata de hacer soñar al mediatizado, sino de darle las herramientas para que puedan materializar ese optimismo. En conclusión, estos factores componen la experiencia del aprendizaje mediado, que, como factor proximal, en interacción con los factores distales, generan una modificabilidad cognitiva alta. Algunos autores dicen que la mediación es ayudarle al otro a explicar su mundo. Entonces, ¿cuál es el papel del mediador?
El mediador selecciona y filtra los estímulos a través de la interpretación de los esquemas del mediatizado. Además, el mediador debe ser un pensador que alimente, capaz de enriquecer y de enriquecerse. Mediación es darle la oportunidad a quien no la había tenido de demostrar de lo que es capaz. Mediación es autenticidad, es identificar lo que necesita cada individuo y brindarle herramientas, es encontrar su potencial. La mediación es una interacción que tiene como objetivo crear modificabilidad cognitiva en nuestros estudiantes. El mediador es quien se interpone entre el sujeto y la fuente de estímulos con el fin de seleccionar las estrategias y los recursos más apropiados para generar aprendizaje. Cuando existe un mediador, la respuesta del mediatizado cambia y la mediación será tan grande como las necesidades del mediatizado lo requieran. Después de comprender estos elementos, factores y procesos dentro de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, podemos entender que Feuerstein basa esta teoría en la premisa de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de modificarnos. Una vez entendido todo esto, es más fácil asimilar los 5 principios en los que se basa esta teoría. Los seres humanos son modificables, rompe con las costumbres genéticas internas y externas. El ser humano con el que estoy trabajando es modificable. Yo soy capaz de modificar al individuo. Yo misma soy una persona que puede y tiene que ser modificada. Y 5. La sociedad también debe y tiene que ser modificada. Este último principio que habla sobre la sociedad es muy importante porque Reuben constantemente dentro de su teoría afirma la importancia que tiene la propia cultura para el desarrollo del propio aprendizaje. Que el sentido de la mediación es transmitir cultura y se ha visto por generaciones. Por último, me gustaría regresar al esquema del panal de abejas para explicarte el último elemento que me parece importante para comprender la teoría de Reuben. Este elemento son las características que deben existir para que se produzca un cambio en la estructura mental, es decir, en el esquema. Estas características son 3. Cohesión entre parte y todo, es decir, que mientras se ejecuta una parte, el organismo actúa en forma distinta produciendo estimulación. Transformismo, es decir, que los modos de funcionamiento deben empezar a operar de manera distinta, enfrentar la misma realidad, facilitando dichos procesos. Autoperpetuación y autorregulación, lo que quiere decir que interviene con los prerequisitos del pensamiento. Bien, entonces imaginemos un método más allá de las limitaciones, un método que todo el mundo pueda aprender, desde las personas jóvenes a las personas adultas, personas de cualquier edad y sin importar el entorno en el que se encuentren. Este es el método Feuerstein, un método enfatizado en el potencial humano. Reuben en vida enfocó su trabajo específicamente sobre las personas con necesidades educativas especiales. Él afirma que son personas con una rigidez interna, personas con deprivación cultural, como resultado de los factores distales y el factor proximal. Por último, quiero darte un consejo de mediador a mediador. Como dice Reuben, no basta con que el individuo haya descubierto sus potencialidades y capacidades ni haberlos acrecentado con la experiencia del aprendizaje mediado. Su ambiente debe tener el mensaje: tú puedes cambiar, te ayudaremos a que lo hagas. El ambiente debe ser modificador, debe fortalecer su progreso. Mi nombre es Carla Mesa Gorospe, estudio el 2º semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, en la Escuela Normal Licenciado Benito Juárez. Espero haber cumplido mi objetivo de explicarte el desarrollo, los elementos, los factores y sobre todo la importancia de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Reuben Feuerstein. Por último, me despido con estas 2 frases. La primera, así de larga, es el título de uno de sus libros dirigido a los mediadores de personas con necesidades educativas especiales. Si tú me amas, no me aceptes como soy, cámbiame. Si tú piensas que no puedo sobreponerme y tengo problemas de aprendizaje,
No aceptes mis limitaciones, exígeme cambiar, exígeme aprender. Y por último, cierro con esta frase que es similar: no me quieras como soy, tienes que aceptarme como soy, sabiendo que voy a cambiar y evolucionar a lo largo de la vida. Gracias.